Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Sean todos bienvenidos, amigas, amigos televidentes, a esta nueva entrega de Teledebate. Hoy jueves, como todos los jueves, vamos a tener aquí a la Dida. En el próximo segmento, los amigos televidentes podrán utilizar nuestros teléfonos que estarán en pantalla, llamar desde el interior sin cargos para presentar sus inquietudes, sus problemas, sus dudas, sus quejas, sus denuncias o pedir cualquier orientación en relación tanto con las áreas de pensión como de salud. Bien, la reflexión de este día dice así: nunca vaciles en tender la mano, nunca rechaces la que otro te tiende. Este es un pensamiento de San Juan Pablo II. Y los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1849 tuvo lugar la Batalla de las Carreras, donde las tropas dominicanas, comandadas por Pedro Santana, derrotaron a las haitianas bajo el mando de Faustino Zulú. En 1910 murió el notable escritor estadounidense Samuel Clemens. Escribió bajo el seudónimo de Mark Twain, autor, entre otras, de las conocidas obras clásicas Huckleberry Finn y La cabaña del tío Tom. En 1915 nació Anthony Quinn. Es considerado uno de los íconos de la actuación cinematográfica, donde interpretó papeles estelares en varias películas consideradas verdaderas joyas del cine. Y en 1966 fue fundada la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, la UNFU, por varios catedráticos y con patrocinio privado. En 1971 falleció François Duvalier, conocido como Papa Doc, médico de profesión, fue presidente vitalicio y dictador de Haití. Bien, pues llegaron noticias de que aparentemente en Ecuador ha sufrido otro fuerte terremoto. Ya se encuentra el equipo de 53 rescatistas, hombres y mujeres, enviados por la Defensa Civil, especializados en la búsqueda de sobrevivientes en estructuras colapsadas. Por otro lado, representantes de 9 iglesias evangélicas que alegan representar, en este caso, al 75% de los integrantes de esa nutrida comunidad religiosa en el país. En un documento público han desautorizado que se mande a votar por determinados candidatos en las próximas elecciones en razón de su credo u otras circunstancias. Expresan los líderes evangélicos que la misión de la Iglesia es pastoral y espiritual y no partidaria, por lo que dejan en libertad a sus fieles para sufragar por los candidatos que sean de su preferencia conforme a los dictados de su conciencia y no sometiéndose a consignas ni intereses ajenos. Datos interesantes sobre la naciente industria del cine en la República Dominicana establece el ritmo de progreso de la misma. En el año 2014 el aporte fue de 2.100 millones de pesos al Producto Interno Bruto, con un crecimiento de 23% sobre el año anterior, cuando generó 1.700 millones. Las exenciones fiscales otorgadas por el Estado como incentivo fueron de apenas 44 millones de pesos. Para el 2025, la proyección es de que producirá 7.980 millones de pesos, generando 11.540 puestos de trabajo de calidad y alta remuneración, así como 940 millones de pesos en ingresos fiscales. Sin duda, el levantamiento de los modernos estudios internacionales de la poderosa Pinewoods en Juan Dolio han servido para dar un enorme impulso a la industria cinematográfica y colocado al país en el escenario internacional. Y a partir de mañana se pronostican lluvias intensas como consecuencia de una fuerte vaguada, aunque a veces a la naturaleza se le va la mano y el exceso de agua también causa perjuicios. Agricultores y ganaderos las recibirán con los brazos abiertos y también las presas para elevar sus reducidos niveles de reserva. Los números de la última encuesta de CIL Latinoamericana corren por el mismo sendero que las últimas que se han divulgado, otorgándole al presidente Medina una abrumadora ventaja de más de 23 puntos,
62.2 contra 28.8 sobre Luis Abinader. Una brecha tan ancha que según la mayoría de los analistas políticos le será muy cuesta arriba igualar y menos superar al candidato del PRM en los ya escasos días que restan para el 15 de mayo. Y el Colegio Médico Dominicano denuncia el ejercicio ilegal de la profesión por parte de una significativa cantidad de médicos extranjeros que han sido contratados por clínicas privadas sin haber cumplido con la reválida y demás requisitos legales. El gremio fija un plazo de 30 días para cumplir dichos trámites, pasado el cual procederá por vía judicial tanto contra los profesionales como los centros que los hayan contratado. Y la Corte Suprema de Brasil dejó en suspenso el nombramiento de Lula da Silva como jefe de gobierno de Dilma Rousseff, hasta tanto se termine la investigación sobre supuestos actos de corrupción que se le atribuyen. Es otro zarpazo que recibe la presidenta Carioca, cuyos intentos de destitución tienen mucho de parodia. Cuando son más evidentes los efectos lesivos del cambio climático y más apremiantes las medidas de preservación del medio ambiente, las noticias de las últimas semanas no podían resultar más adversas. Desaparición del 50% de todos los manglares del país, el uso de las laderas montañosas de Constanza para fines agrícolas, la persistente proliferación del conuquismo en parques nacionales y áreas reservadas, la denuncia del procurador de Dajabón del corte de madera para hacer carbón que es vendido en Haití y ahora la de la desaparición del 20% de los bosques de pino del Plan Sierra. O nos ponemos las pilas o pagaremos las consecuencias en un tiempo más corto que largo. Bien, hoy a las 8 de la noche pues se estará celebrando en Moca, en el Centro Altagracia, eventos de la avenida Antonio Guzmán, la cena encuentro de recaudación de fondos para sustentar la campaña senatorial del actual incumbente José Rafael Vargas, que tendrá como orador invitado a otro destacado mocano, el licenciado José Rafael La Antigua, notable historiador, crítico, crítico literario, escritor y exministro de Cultura. Para que sigamos avanzando en el trabajo social y comunitario, dice la invitación, lo esperamos este jueves 21 a las 8 de la noche, repetimos, en el Centro Altagracia Eventos de la avenida Antonio Guzmán en Moca. Bien, hacemos la pausa. Cuando regresemos ya vamos a tener aquí con nosotros a la licenciada Zuly Arias, quien es la analista enviada hoy por la DIA. Ya ha estado aquí en otras ocasiones, así que ustedes la conocen y ella también conoce la mecánica del espacio. Bien, con nosotros tenemos hoy a Zuly Arias, que como dijimos antes, ha venido en distintas ocasiones representando a la DIDA. Los teléfonos, como ustedes pueden ver, están ahí en pantalla. Pueden llamar para presentar pues todas sus inquietudes, sus dudas, sus quejas, sus denuncias, pedir cualquier orientación, tanto en el área de salud como de pensiones. Zuly, mientras esperamos la llamada, mira, en estos días salió una declaración del doctor Reinaldo Párez Pérez, que es el senador del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana, sí, que es el secretario general de esa agrupación, y es una persona muy cercana al presidente Danilo Medina. Él adelantó que en una nueva gestión del presidente Danilo Medina, entre los proyectos que tiene en agenda, está introducir cambios en la ley de seguridad social. Me imagino que cualquier proceso de naturaleza deberán contar con ustedes, así es, pedir opinión, porque como ustedes han sido precisamente el Departamento de Defensoría e Información de los afiliados a la Seguridad Social, ustedes son el receptáculo de las quejas de los afiliados, de las denuncias, de las inconformidades, y le pueden aportar en ese sentido pues, un gran aval de experiencias que han estado registrando ustedes durante todos estos años.
Ya la ley de seguridad social tiene ¿cuántos años? Como 14, ¿verdad? Sí, desde el 2001, pero ya en ejecución, que fue a partir del 2003, ya tiene casi 14 años. Correcto. Entonces, te quería decir precisamente, aunque lo hemos comentado aquí en distintas ocasiones, de acuerdo a la experiencia, por ejemplo, que ustedes han estado registrando allá, ¿qué se te ocurre así que son, digamos, las fallas más frecuentes que la gente nota y de las cuales se quejan cuando le llaman a ustedes en la DIRA? Es la negación de los servicios, sobre todo en salud. Actualmente se dispone de un plan de servicios de salud, un catálogo que limita las prestaciones a lo que está en ese catálogo. La queja más frecuente que tenemos es esa, porque eso es lo que la persona siente de una manera directa. Necesita hacerse un estudio, un procedimiento, está ingresado y cuenta con un seguro que está para administrarle su riesgo de salud, pero cuando lo va a utilizar tiene que pagar una alta diferencia o simplemente no tiene cobertura porque no está en el catálogo. No figura. La O sea, parte de salud es... Lo que me quiere decir con eso es que el catálogo está desactualizado. Sí, hay un catálogo de prestaciones, exactamente, que está desactualizado. Los estudios, las tecnologías más modernas no están dentro de este catálogo. La menos invasiva, la que pueden garantizar mejor recuperación para el paciente, no está dentro de las prestaciones que se otorgan, entonces se le declina la cobertura. Y ahí es donde la persona se indigna, se molesta, no, o sea, se siente que el seguro no le está cubriendo, acude a la DIDA. En muchas ocasiones nosotros logramos que se otorgue la cobertura, ya sea por una concesión con la ARS o sea porque dentro del catálogo existe ese procedimiento con otra técnica que se puede cambiar, que el médico tratante puede alternar la técnica que va a utilizar. Entonces ahí nosotros gestionamos la cobertura. También con las diferencias pagadas. ¿Desde cuándo data ese catálogo? ¿Desde el principio? Sí, cuando inició el Seguro Familiar de Salud, que fue en septiembre de 2007, los sectores hicieron un acuerdo inicial para mantener el equilibrio financiero. Correcto. Entonces, en vez de entrar el plan básico, como contempla la ley, que es un plan que te va a garantizar toda cobertura, lo que hacen es que se aprueba un catálogo que limita la cobertura a lo que está en ese catálogo. Ese catálogo ha sido revisado, ha sido ampliado en 2 ocasiones, pero desde el 2010 no tiene ningún tipo de actualización y es por eso, o sea, la medicina constantemente va cambiando y es por eso que en esos momentos hay una comisión que está revisando y está en fase final, según las declaraciones de tanto del Superintendente de Salud y Riesgos Laborales como también miembros del Consejo. Esto está en fase final para ya una actualización, pero habrá que ver la actualización, qué tan amplia va a ser y qué tan beneficiosa para la población. Imagínate tú, los cambios en medicina van a una velocidad vertiginosa. Totalmente. Entonces estás hablando que del año 2010 estamos en el 2016. Se han producido una serie de innovaciones, inclusive, por ejemplo, procedimientos o medicamentos que estaban indicados 5 o 6 años atrás, ahora resulta que están totalmente descontinuados. Exactamente. Porque en el caso de unos procedimientos, pues han sido sustituidos por unas técnicas más avanzadas, más eficientes, menos cruentas para los pacientes, de menos costo inclusive para el Estado. Menos invasiva también. Menos invasiva. Y por otro lado, medicamentos, por ejemplo, que en el tiempo han demostrado que tienen efectos secundarios que entonces han decidido retirarlos del mercado. Exactamente. Entonces, y yo entiendo, yo no soy experto en seguridad social, pero estoy aplicando por sentido de lógica. Si el propósito de la seguridad social es brindar una cobertura amplia, tanto desde el punto de vista de las pensiones, pero sobre todo de salud, lo correcto es mantener una continua actualización, no esperar 5 o 6 años. Así es, inclusive nosotros vamos un poco más allá de una continua actualización, sino que la postura de la DIDA es que si un procedimiento, una cirugía del corazón, para ponerle un ejemplo, está en cobertura, pues que está en cobertura independientemente de cuál sea la técnica. Si hoy se está utilizando una técnica y mañana aparece otra porque está la medicina avanzando, pues simplemente el procedimiento original está en cobertura
Eso es lo que se le llama atención integral. O sea, no me tomes en cuenta cuál es el equipo que se va a utilizar, cuál es la técnica que vas a utilizar, simplemente que se le va a hacer la cirugía a este paciente. Correcto. Esa es nuestra posición. Es algo parecido a lo que pasó con los medicamentos, que a la persona anteriormente se le declinaba la cobertura porque el medicamento venía en una presentación y ahora ya está viniendo en otra. Y ya esa parte la hemos superado. Ahora mismo solamente se toma en cuenta el principio activo del medicamento. ¿Qué es lo que cura? Es acetaminofén. Eso es lo que queremos pretender, que se logre con los procedimientos. Que si hay materiales de osteosíntesis, que si hay uso de artroscopio, cualquier vía de abordaje que sea moderna, que no importa, que eso no afecte la cobertura del paciente. Porque al final la ley está contemplada es para que las ARS garanticen las prestaciones de salud de cada afiliado al momento en que necesite el servicio. Correcto. Bueno, para mayor edificación de los amigos televidentes, el principio activo es lo que contiene un medicamento que es lo que cura. Entonces, usted, por ejemplo, puede haber un medicamento con 10 presentaciones diferentes porque son elaborados por laboratorios distintos. Ya son medicamentos que han perdido el derecho de patente, la exclusividad, y por cuanto cualquier laboratorio lo puede fabricar. Entonces, usted va, por ejemplo, a una farmacia y usted se encuentra que usted pide un medicamento X y le pueden traer 5 o 6 presentaciones diferentes. Así es. Ahora, usted va a ver siempre, si se fija en la leyenda, va a ver que siempre en todos esos medicamentos lo que aparece es el mismo principio activo. Exactamente. Y la misma dosificación. Y al final eso es lo que cura. Y eso es lo que cura, y eso es lo que interesa en ese sentido, ¿no? Entonces, mira, tú dices que está bajo estudio. Ahora, ¿qué tiempo llevan estudiando? Desde que no se actualiza tiene 5 años y siempre ha sido algo continuo. Pero ya la comisión en este último año, en el 2015, fue muy arduo en lo que tiene que ver este proceso. Inclusive la DIDA tiene participación en lo que es esa revisión. ¿Por qué? Porque nosotros somos quienes recibimos los insumos de los afiliados. Cada vez que llega una persona con una queja, este medicamento no me lo cubrió, este estudio no me cubre, o por qué tengo que pagar esa diferencia en este procedimiento, eso nosotros lo utilizamos como insumo, tenemos una base de datos que todo se registra y esas estadísticas se presentan al Consejo para que se dé orden de prioridad a lo que realmente las personas están necesitando. Muchas veces hay una relación con diagnósticos, otras simplemente es porque ya, por lo común que es, o sea, medicamentos, procedimientos, estudios que son ya muy comunes, que no están y a veces hasta es indignante, cosas básicas de la salud que no estén contempladas en estos momentos. Pero estamos haciendo la lucha y esperemos que este año ya por fin este catálogo sea actualizado. Vamos a recordar a los amigos televidentes que tienen ahí los teléfonos en pantalla y desde el interior pueden llamar sin cargos y presentar cualquier inquietud en relación con la seguridad social. Así es. Bueno, vamos a ver, como tú dices, vamos a cruzar los dedos, a ver si ya de una vez, porque a veces, yo no sé, pero el Consejo ese padece de mucha lentitud. Sí, parece que tiene estaba previsto para finales del próximo año que fuera ya ejecutado lo que es la ampliación de este catálogo. Sin embargo, hay elementos nuevos que se han ido agregando, que eso ha conllevado a que la revisión y el estudio se haya extendido a este año. Pero la idea era que a finales del próximo año eso estuviera ya listo. Hay también dos aspectos, en este caso ya para el área de pensiones, por ejemplo, lo que hemos tratado aquí muchas veces, que ojalá sean tomados en consideración. Uno de ellos es el caso de la persona que cuando llega a la edad de pensionarse o tiene una pensión anticipada por razón de un accidente, es decir, ya no puede seguir trabajando, inmediatamente pierde el seguro de salud y eso me parece una cosa totalmente contradictoria, un contrasentido. Así es. Porque si el objetivo de la seguridad social es precisamente dar seguridad, ofrecer seguridad, entonces cuando más necesita una persona el seguro de salud es cuando llega a la edad en que se supone que empieza a decrecer su capacidad productiva y que el organismo lógicamente ha ido perdiendo naturalmente facultades, condiciones,
se va debilitando, porque es un proceso biológico normal. Entonces me parece el contrasentido más grande del mundo, que cuando esa persona llega a esa edad de retiro, entonces hay que tener el seguro de salud. Eso por un lado. Por otro lado, porque hemos tenido aquí muchísimas quejas en ese sentido, que le hemos transferido a ustedes también a la vida, está el caso de una gran cantidad, miles de empleados públicos que trabajaban en distintas instituciones del Estado. Se pensionaron por esas instituciones, cobraban su pensión, tenían su seguro de salud, pero esas instituciones fueron desapareciendo inmediatamente. En la medida que desaparecían, esos pensionados entonces pasaban a cobrar sus pensiones a través del Ministerio de Hacienda. ¿Qué pasa? Que inmediatamente que eran transferidos al Ministerio de Hacienda, perdían automáticamente el seguro de salud. Tenemos una llamada, vamos a atenderla y después seguimos. Buenas noches, adelante. Gracias, don Mario. Buenas noches. Le estoy llamando a Maldonado de la Romana para darle siempre expresarle mi cariño y mi afecto y que Dios le siga dando mucha fuerza, mucha vida y salud para que siga haciendo lo que usted le gusta, el periodismo. Un abrazo. Ahí. Muchas gracias. Bien, seguimos entonces vamos a hacer una pausa y regresamos. Bien, pues seguimos aquí con Zuly Arias, que es la licenciada que representa hoy, analista, representa hoy a la vida, el Departamento de Información y Defensoría de los Afiliados a la Seguridad Social, que como ustedes saben todos los jueves pues está aquí con nosotros. Los teléfonos vuelven a estar en pantalla, cualquier amigo televidente que tenga algún tipo de problema, algún tipo de inquietud, denuncia, queja, que necesita alguna orientación, pues puede hacer uso de los mismos y llamar desde el interior del país sin cargo. Estábamos hablando en el otro segmento cuando vino el cambio de esas dos situaciones que me imagino que tendrán que contemplar en una modificación o una revisión, porque creo que inclusive están hasta en la ley de la Seguridad Social, que es el caso, como señalamos al principio, lo hemos comentado aquí varias veces porque me parece que es de suma importancia. Cuando es la uno de los persona temas llega, más graves que actualmente tenemos. Exacto, cuando una persona llega a retiro que pierda el seguro de salud cuando debiera ser todo lo contrario. Y la segunda es con miles de empleados públicos que trabajaban en distintos organismos estatales que han ido desapareciendo. Por ejemplo, un caso de la Corporación de Fomento Industrial, que ya no existe. Bueno, esas personas trabajaron ahí hasta llegar a la edad del retiro, se retiraron, cobraban su pensión por esos organismos, pero cuando esos organismos desaparecieron, entonces sus pensiones fueron traspasadas al Ministerio de Hacienda. ¿Y qué pasa? Cuando eso ocurrió, el seguro de salud de que ellos disfrutaban en sus organismos originales desapareció. Así es. Ahora esas personas están sin seguro de salud. Entonces tengo entendido que inclusive se hacen unas listas que están pendientes entonces de que el presidente de la República emita un decreto. Que no es lo adecuado, o sea. Exacto. Cuando hablamos de este listado fue porque al Consejo Nacional de la Seguridad Social no emitir la resolución que otorga el beneficio del Seguro Familiar de Salud a los pensionados, el Poder Ejecutivo de manera transitoria emitió un decreto para garantizarle, por eso se llama plan transitorio, es para garantizarle un seguro médico a esos pensionados mientras se resuelve el tema con el Consejo. Pero hay Sin miles. embargo, eso fue en el año 2009. Hay miles que no están fuera, se han quedado fuera. Al año 2010, como aún persistía el inconveniente, pues se emite otro decreto y los pensionados nuevos entre 2009 y 2010 también fueron incluidos. Pero a partir de marzo de 2010, ningún pensionado es beneficiario del seguro médico, salvo que sea dependiente de algún familiar, pero no en su condición de pensionado. Que este es uno de los baches más grandes que ahora mismo tiene el sistema, porque como usted dice, son las personas que más necesitan. Estamos hablando de los pensionados por discapacidad y por vejez. O sea, en ambos casos son los momentos más vulnerables que tiene el ser humano. Y no tiene garantizado el servicio de salud. Hemos hecho innumerables esfuerzos a través del Consejo Nacional de la Seguridad Social para que esto sea resuelto. Sin embargo, a la fecha no ha sido posible.
La intención no es que sea por decreto a un grupo específico o a Claro. un listado, sino que sea por derecho, porque los pensionados son personas del régimen contributivo que igual siguen aportando al sistema porque igual pagan impuestos de la pensión que devengan. Y además de que si están pensionados fue porque ya aportaron al sistema Claro. todo lo que tenían que aportar para poder recibir un beneficio. Y en el momento que tienen que ser retribuidos por el Estado, no están siendo garantizados. Ese es el mayor inconveniente. Y además, los que tienen en esos momentos el seguro, no pueden tener a sus familiares, no pueden tener dependientes. Tenemos mucho el problema de que hay pensionados que sí fueron incluidos en este listado, tienen el seguro médico, pero su esposa no puede estar. Está Que huérfana también de tiene la asistencia. misma condición, porque a lo mejor también es una señora mayor, porque es una discapacitada, o simplemente porque tiene derecho, le corresponde. Entonces también quedan desamparados. Por eso te digo que hay muchas quejas con relación a la lentitud del Consejo. Exactamente. Parece que padece de una reuma crónica, porque, oiga, le cuesta un trabajo, Sí. en este caso, aplicar la ley, porque son cosas que están en la ley. No tienen que hacer ningún tipo de esfuerzo especial, inventarse nada. Sencillamente es. tienen que poner en práctica lo que establece la ley. Así es. Y- Y en cuanto al otro punto de aquellos que recibían el beneficio de la pensión a través de su plan interno, porque trabajaban en instituciones descentralizadas, aquí también hubo, eso fue uno de los efectos por la entrada de la nueva ley. Anteriormente era el Ministerio de Haciendas, Finanza en ese tiempo, que administraba el fondo de pensiones del sector público, pero habían instituciones descentralizadas que tenían un fondo interno. Sin embargo, esas instituciones decidieron acogerse a la ley 87-01 y que esos empleados sean administrados por Hacienda. Quienes eran empleados hasta el momento iba bien, pero los que ya estaban pensionados, que ya recibían una pensión, que tenían un plan voluntario, en ese momento eran unas pólizas privadas, entonces ahí cuando pasa el Ministerio de Hacienda no se contempló la negociación de qué iba a pasar con los seguros médicos de esos pensionados. Es como al tener sistemas nuevos siempre hay baches y lamentablemente en esas lagunas cuando se cruzan Sí. la población es la parte afectada. Bueno, como estamos hablando de revisar, o el proyecto de revisar la ley de seguridad social, yo creo que uno de los aspectos que tendrían que tomar en cuenta es también la composición del Consejo. Porque yo tengo entendido que la multiplicidad de intereses que confluyen en el Consejo son los que muchas veces traban todas las decisiones. Entonces eso no puede ser. Un sistema de seguridad social precisamente tiene que tener la fluidez necesaria para poder tomar las decisiones con la rapidez con que la gente la necesita. Aquí hay gente que lleva años esperando. Pasa igual que con el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Ahí hay pensiones que hace 5 y 6 años, pensionados que no han podido todavía recibir sus pensiones. Que todavía no han recibido la pensión y muchas veces fallecen sin recibir el pago de esa pensión. Caso de los cañeros. Mi compañero de labores, Ramón Reyes, él cumplió todos los requisitos durante todos los años que estuvo trabajando de cotizar al Seguro Social. Bueno, pues él hace 6 años o 5 o 6 años que solicitó su pensión y todavía está esperando. Se lo creo, porque así no en puede materia de ser. pensión, ese es el tema principal que recibimos reclamaciones. En el seguro ya de vejez, discapacidad y sobrevivencia. La tardanza en entrega de la pensión del Seguro Social. Así mismo. Vamos a hacer una pausa azul y regresamos. Bueno, pues ya estamos en los minutos finales de la conversación con Zulia Arias, que representa hoy a la DIA. Así que si alguien se desconecta de las elecciones, que es lo que tiene ahora la gente turbada, una fijación mental, y necesita hacer alguna consulta, pues tiene la oportunidad todavía de hacerlo. Para eso están los teléfonos en pantalla y pueden llamar desde el interior sin cargo. Mira, otro aspecto que creo que hay que tomar muy en consideración es el hecho que todavía a estas alturas hay una gran cantidad de personas que no están incorporadas, no están dentro de la seguridad social.
Y es el caso que yo no sé todavía cómo van a resolverlo, de los llamados empleos, los empleados informales, ¿no? Los que trabajan por cuenta propia, etcétera. Así es. Todavía no... Tengo entendido que estaban estudiando algunos mecanismos en ese sentido, pero parece que todavía no lo han afinado bien para ver cómo pueden incorporar a esos sectores importantes de la población, creo que son como un 40% casi o más, ¿no? Que todavía no están incluidos en la seguridad social. Y el propósito de la ley de seguridad social fue dar cobertura completa, es decir, cubrir a todos los ciudadanos de este país, ¿eh? Sí, ¿No? la ley es universal y es por eso que contempla un régimen contributivo subsidiado, que es el que se refiere a los trabajadores independientes. No es un tema fácil, es un régimen que hay que tomar en cuenta muchos aspectos, porque no hay un empleador, no hay un afiliado, o sea, no hay una persona que me va a hacer tal gestión, tal pago, no va a haber un contador que me va a hacer el manejo de novedades. O sea, es el mismo afiliado, el mismo trabajador que va a cubrir con esa responsabilidad. Y además hay que ajustar todos los beneficios del sistema a este régimen. Es una combinación entre el régimen subsidiado, porque igual tiene que recibir aportación del Estado. Un trabajador independiente en su mayoría no puede asumir la totalidad de lo que cuesta realmente el costo del sistema. Y también hay una parte que corresponde al contributivo. Realmente está en revisión, se han presentado varias propuestas, el Consejo no ha decidido aún cuál es la más factible. Inclusive se han hecho estudios internacionales para poder comparar de países que ya han tenido la experiencia, porque es un tema que ya quisiéramos que entrara en vigencia para que esa parte de la población se vea beneficiada, pero no es un tema fácil. Y además hay que concientizar a la población al momento de que entre en vigencia. Tenemos una llamada. Adelante, buenas noches. Buenas noches. Sí. Mi pregunta es, cuando las personas están trabajando, ¿verdad?, que entran, tienen el seguro subsidiado, entonces pasan a cotizar. Y se da el caso que después cancelada o deja de trabajar, deja de cotizar, y después es un tremendo problema volver a tener el seguro subsidiado activo. ¿Cuál es el proceso que debemos seguir? Tiene que pasar por la DIDA una vez ya deje de cotizar. Nosotros le entregamos una constancia donde se certifique que usted ya no está cotizando y que en el régimen contributivo está inactiva. Pasa al SENASA con esa constancia a solicitar la reafiliación al régimen subsidiado. Si en el plazo que SENASA le indica usted no es activada de nuevo al régimen subsidiado o simplemente el SENASA no le recibe la solicitud, puede volver ante nosotros para formalizar una reclamación. Bien, se nos agotó el tiempo. Tenemos otra más. Bueno, adelante. Buenas noches. ¿Aló? Buenas. Sí, buenas. Sí. Yo quiero preguntarle a la señora que está ahí. ¿Sí? Sí, adelante. Le quería preguntar que yo soy un trabajador independiente y yo en el seguro del gobierno no me aseguran de manera privada. Que yo puedo hacer porque yo un ingreso fijo, pero pago un seguro mensual. Cuando usted se refiere de manera privada, ¿se refiere a alguna póliza que quiere pagar directamente con el SENASA? Correctamente, que para yo asegurarme con el SENASA que yo lo pueda hacer de manera directa, mi familia y yo, como trabajador independiente, pero me han dicho que eso no es posible. ¿Usted se ha acercado a la oficina directamente de SENASA? Bueno, lo que pasa es que tenían el servicio individual anterior y ya no lo tienen. O sea, quieren que uno se afilie por vía de alguien que no es directamente. Yo creo que si me afilio directamente al SENASA puedo pagar menos de lo que puedo pagar por otra vía. Realmente el SENASA tiene pólizas individuales y tiene pólizas privadas. Durante un tiempo estas pólizas ellos no la estaban ofreciendo, la habían retirado del mercado. Pero cuando la CISALRIL el año pasado emitió una resolución regulando estos planes alternativos, ya SENASA abrió de nuevo esta oferta. Yo le sugiero que se acerque nueva vez a la oficina para ver qué plan ellos le pueden ofrecer.
Bien, se nos agotó el tiempo, vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos volvemos con el tiro rápido hoy, pero recuerden que todos los jueves son jueves de la DILA. De Mario Rivadulla. Ninguna Junta Central Electoral de las que ha tenido el país desde que fue creado el organismo presenta un historial tan prolífico y positivo de trabajo que pueda compararse ni de lejos con la actual, asumiendo tareas y responsabilidades que figuraban en la ley y ninguna junta anterior pudo o se decidió a acometer. De suma importancia, depurar las oficinas y archivos del registro civil y asumir la responsabilidad de su manejo ético y eficiente. Reparar con fondos propios oficinas de juntas municipales en el interior del país que se encontraban en mal estado y construir otras nuevas. Iniciar un plan de inscripción de nacimientos con un servicio móvil que benefició a decenas de miles de personas que carecían de identidad y derechos civiles en todo el país. Cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional que dispuso la revisión acta por acta del registro civil desde su instauración a la fecha, finalizando el exhaustivo trabajo antes del tiempo previsto. Establecer la cantidad de hijos extranjeros nacidos en el país que por ley son dominicanos y someter a la justicia los casos de fraude. Proceder al cambio masivo de la cédula por la nueva biométrica, que reúne los mayores requisitos de seguridad para la correcta identificación de sus poseedores y evitar falsificaciones, con la inclusión de cientos de miles de nuevos electores de primer voto. Seguir un estricto cronograma para la organización del proceso electoral, adoptando medidas para controlar el uso de recursos del Estado y garantizar la equidad de la publicidad en los medios oficiales. Exigir el cumplimiento estricto de la cuota de la mujer. Disponer de un eficiente sistema tecnológico y de un personal altamente especializado, cuyos servicios han sido requeridos a título de contribución amistosa por otros gobiernos para la mejor y más transparente realización de sus procesos electorales, hechos sin precedentes que evidencia el prestigio de la Junta a nivel internacional. Implantar el sistema electrónico de votación que facilitará y brindará mayor credibilidad a las elecciones y sus resultados. Poner todos los aspectos del proceso de principio a fin, sin reserva, a la vista de embajadores, organismos internacionales, organizaciones civiles, partidos políticos y medios de prensa, incluyendo la participación de miles de observadores el día de las elecciones, así como la comprobación adicional del conteo manual. A tenor de estos logros concretos, ¿qué buscan quienes a estas alturas quieren arrojar dudas sobre la confiabilidad de la Junta? ¿Cómo es posible que haya entidades que pretendan disputarle los niveles de credibilidad que posee y que le han ganado amplio reconocimiento público, como si la confiabilidad de ellas fuese mayor? ¿A qué viene el que algunos candidatos inclusive ni siquiera pidan, sino exijan de la Junta llevar a cabo el conteo en determinadas condiciones, como si los magistrados fueran unos entes anodinos y no estuvieran revestidos por la ley de todas las prerrogativas necesarias para ejercer su cargo y tomar decisiones con plena autoridad? Frente a tanto despropósito, bien ha hecho Servio Tulio Castaño, vicepresidente ejecutivo de la prestigiosa Finjus, al salir en defensa de la Junta y resaltar la transparencia en el manejo de los comicios. Una posición que le honra y que suscribimos en su totalidad, convencidos de que tendremos las elecciones más confiables que fortalecerán la institucionalidad democrática, elevarán la dignidad del sufragio y serán motivo de orgullo y prestigio internacional para el país. Mañana, Dios mediante, volveremos a estar con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mejores deseos, mayores bendiciones para todas las amigas y amigos televidentes. Y recuerden no moverse de frente a sus televisores para que puedan seguir disfrutando de la programación de este Canal 23.